Amigos, amigas, varios barrios de la ciudad de Buenos Aires sufrieron anegamientos por las fuertes lluvias. El diario AR nos cuenta que los barrios más afectados fueron Villaluro, Villa Urquiza, Devoto y Coglan, además de la zona a lo largo de la General Paz. Las lluvias tuvieron un caudal de 30 milímetros por hora en el momento de mayor intensidad. También se inundó la línea B de subte y el servicio estuvo interrumpido durante gran parte de la jornada de ayer. Ha sido una imagen dramática lo que vimos en la ciudad de Buenos Aires. La crítica urbanística está a flor de piel, siempre lo está, pero cosas como extremos como este nos hacen ver la seriedad que tiene la ciudad de Buenos Aires en esta materia, en la materia de inundaciones y crecimiento urbanístico. Para hablar de esto y de otros temas, vamos a conectar con el abogado especialista en medio ambiente, urbanidad y derechos humanos. Además, es miembro del Observatorio del Derecho a la Ciudad y acompaña reclamos sociales y legales desde la DF. Jonathan Valdivieso, gracias por la paciencia. Acá Esteban Chacho, ¿cómo te va? Bienvenido a Cítrica. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a vos, Jonathan, a vos por el tiempo. Jonathan, me imagino que lo que pasó ayer te preocupa, pero no te sorprende. ¿Cómo viviste las imágenes terribles, dramáticas que vimos de la inundación en diferentes lados de la ciudad? No sorprende para nada, porque desde las inundaciones históricas que ocurrieron en 2013 hasta acá, lo que hemos visto es que se ha profundizado justamente la sobreconstrucción en la ciudad de Buenos Aires. Se ha profundizado la política de privatización de tierras públicas y principalmente de espacios verdes. Recordemos que en estos últimos 14 años se han privatizado más de 150 hectáreas de espacios verdes. Aquí en la ciudad de Buenos Aires se venden parques públicos, algo inconcebible en el mundo, ¿no? Incluso no es que se venden parques públicos o se vendieron anteriormente a la pandemia. Durante la pandemia, este gobierno estaba vendiendo, por ejemplo, parcelas del parque de la ciudad. O estaba concesionando sectores de la Costanera Norte en el marco del Distrito Joven. En vez de ser justamente grandes parques públicos, biocorredores, que pueden ayudar ambientalmente a la ciudad, además de que culturalmente podamos recuperar el derecho al río, se estaban concesionando por 10 años más. Concesiones que ya vienen con una antigüedad de 30 años en la ciudad, ¿no? Claro. Y que deberíamos haber recuperado para el uso común, uso público, y se estaban volviendo a privatizar. Han pasado cuestiones casi difíciles de explicar en la ciudad, que tiene como problemas estructurales, ambientales, el tema de la isla de calor y las inundaciones. Es como si una ciudad que sufriera terremotos no adecuara sus construcciones nuevas a los terremotos, ¿no? Bueno, aquí la ciudad de Buenos Aires no adecua su planificación a que la ciudad se inunda, o que mayormente, históricamente, la ciudad de Buenos Aires fue una llanura de inundación de muchísimos arroyos, que no los tenemos presentes porque están entubados, pero la ciudad de Buenos Aires está atravesada por muchísimos arroyos, está rodeada por ríos. Tenemos el río más ancho del mundo, y generalmente cuando pensamos en los límites de la ciudad pensamos en la General Paz, no pensamos en el Riachuelo, no pensamos en el Río de la Plata. Total. Y eso es algo culturalmente muy fuerte de cómo las políticas y los gobiernos fueron separando la noción del agua de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Parecemos como si fuésemos una ciudad mediterránea seca, que no es atravesada por ningún arroyo, ningún río, y por lo tanto no necesitamos preparar la planificación a estos eventos. Tan es así que... como para seguir la línea también, vos lo que decís es que hay un desconocimiento o una ignorancia adrede de las condiciones que se necesitaría la ciudad de Buenos Aires para no padecer inundaciones, una construcción, un urbanismo dotado de previsibilidad, dotado de la parte técnica, arquitectónica para superar las inundaciones, y esto lo carece por la propia, ¿cómo decirlo?, la propia dejadez del gobierno. Sí, no es una dejadez, ¿no? Siempre que se quiere proteger los ecosistemas o se quiere mejorar las cuestiones ambientales en las ciudades, choca contra el extractivismo urbano, ¿no? Claro, en este caso choca contra los desarrollos económicos. Claro, total. Entonces, preparar la ciudad, planificar la ciudad para las inundaciones, significa que tienes que dejar de hacer sobreconstrucciones con grandes torres en sectores donde el valor del suelo es muy caro. Aquí el gobierno, por ejemplo, en las áreas que se inundaron el día domingo, está pensando avanzar con torres en la legislatura del jueves. Está pensando con construir nuevos puertos maderos a lo largo y ancho de la costanera, tanto Costanera Norte como Costanera Sur, y lo va a votar el jueves que viene. Digamos, y eso no es desconocimiento, no es ignorancia, es justamente que no quieren poner límites a los negocios que tienen pensados en la ciudad,
negocios que son millonarios, ¿no? Lo que se va a votar en la legislatura, por ejemplo, va a hacer ganar a una empresa más de 1.500 millones de dólares. El cambio de normativa, ¿no? Que se autorice donde hay un humedal, hablando de inundaciones, donde hay un humedal, se quiere construir un nuevo puerto madero y la empresa va a ganar por eso 1.500 millones de dólares solamente por el cambio del valor del suelo. Ni siquiera imaginemos lo que va a ganar cuando finalice el nuevo barrio. Y así en toda la ciudad. Lo que existe justamente es una desplanificación de la ciudad para que no debatamos estos temas, para que no debatamos dónde tenemos que dejar de construir, para que no debatamos que tenemos que dejar de contaminar los arroyos, para que no debatamos que tenemos que seguir protegiendo los espacios públicos, los espacios verdes, y no puede ser que cada vez tengamos menos. ¿No? Todo eso son impedimentos desde el poder y los sectores económicos inmobiliarios, son impedimentos a sus negocios. Por eso justamente es que tenemos una ciudad que se sigue inundando, se va a seguir inundando, que es el reflejo de la mala calidad de vida y el ambiente urbano que sufrimos los porteños y porteñas todos los días. Es muy claro, Jonathan. No puedo agregar más nada porque es muy claro lo que vos describís, sintetizás lo que cualquier persona de los que caminamos en la ciudad de Buenos Aires vemos: avance de obras, especulación inmobiliaria, una ciudad cada vez que nos es más incómoda a los que no tenemos los bolsillos gordos de dinero, algún negocio inmobiliario, una ciudad acalorada, una ciudad inundada, una ciudad vendida, básicamente. Desplanificación, tomo la palabra que vos usaste. Y mencionaste algo muy importante, que es lo que va a ocurrir el jueves en la legislatura porteña. Decime si tengo bien la data. Al haber un cambio de la composición de la legislatura porteña, la reta está apurando, le está metiendo el nitro a un montón de proyectos inmobiliarios para votarlo con su mayoría y compactar un montón de negociados en una única sesión, lo cual dejaría a la ciudad de Buenos Aires en condiciones urbanísticas aún peores de cara a 2023, que se renueva nuevamente la legislatura. ¿Esto es así lo que va a pasar el jueves? Esto es así. Durante 2 años el gobierno vino preparando emprendimientos inmobiliarios de una envergadura increíble. Estamos hablando de un emprendimiento, por ejemplo, de costa urbana, que va a ser equivalente a autorizar 900.000 metros cuadrados al lado de la reserva ecológica, ¿no? Solo un humedal, repito. Sí. Casi los humedales tendrían que ser los ecosistemas de mayor protección ambiental en el mundo. En Argentina, en la ciudad, estamos discutiendo por una ley marco de humedales. Y aquí se quiere destruir como si nada. Es más, se quiere hacer pasar como que esos terrenos son abandonados. Todos los terrenos que cumplen alguna función ambiental en la ciudad de Buenos Aires, ya sean parques, plazas, humedales, desde la mirada del gobierno y del sector inmobiliario, son terrenos desperdiciados, abandonados, ociosos, ¿no? Y así lo presentan cuando hacen sus negocios. Estos terrenos están abandonados hace 25 años, cuando hay un humedal, ¿no? Tenemos que darle algún uso, y ese uso únicamente puede ser construir decenas de torres de 145 metros de altura. Lo mismo pasa con Costa Salguero, lo mismo pasa con los convenios urbanísticos. Los convenios urbanísticos es la exacerbación de que la planificación de la ciudad está supeditada a los negocios inmobiliarios. Ya no es autorizar sectores de la ciudad incrementando la capacidad constructiva sin tener en cuenta las consecuencias ambientales, ¿no? Cuando te dicen, bueno, aquí podés construir 20 metros, ahora podés construir 40 y colapsa todo, ¿no? Y no hay espacios verdes que den abasto, no hay equipamiento de salud, educación, etcétera. No, aquí directamente son empresarios, propietarias que le dicen al gobierno: queremos que nos den una excepción para adecuar la planificación de la ciudad a el proyecto inmobiliario que queremos hacer, ¿no? No sé, mira, a uno se le ocurre, mira, acá quiero poner una torre de 80 metros, no lo puedo hacer, así que quiero que me cambien la norma. Y acá tengo la plata para que me la cambien. Eso está haciendo la legislatura desde el año pasado. Y se llaman, técnicamente, los convenios urbanísticos. Ya se votaron 5 hasta ahora se van a votar 11, y hay en espera 26 convenios más en la legislatura porteña o en el Ejecutivo para remitir a la legislatura porteña para tratar, ¿no? Esto que decía, la planificación de la ciudad, en vez de ser una planificación democrática, orientada al bien común, a mejorar la calidad de vida, es una planificación para que la planificación esté dirigida por la especulación inmobiliaria, ¿no? Y la planificación se está transformando en una acumulación de excepciones. Es algo bastante increíble, nefasto, perverso, y todo eso se va a concentrar en la sesión del próximo jueves 2 de diciembre,
que se va a transformar en la historia de la ciudad de Buenos Aires en la sesión más escandalosa de los últimos 30 años. Sí, sí, realmente lo que suceda este próximo jueves, vos lo has puesto el adjetivo exacto, es escandaloso. Hay un activismo ciudadano, sé que, a ver, hay activismo partidario, activismo político, todo activismo político, activismo ciudadano, activismo ambiental. Sé que hay un gran mosaico de gente buscando también romper un cerco mediático, Jonathan, porque hay una realidad de que encontré información sobre esto, por ejemplo, lo que hacen quiero recordarlo y recomendarlo, en el Observatorio del Derecho a la Ciudad, es muy piola, es muy interesante, es imprescindible. Y es muy difícil de encontrar en general en los medios una crítica a Rodríguez Larreta. Yo nunca vi un blindaje así. En ese sentido, ¿crees que el jueves puede salir impune? ¿Cómo sigue el activismo? ¿Notás un cambio en los vecinos o la cosa sigue medio igual? ¿Cómo ves el ambiente antes, durante y después de este jueves tan escandaloso? Y con estos temas hay como una ciudad de Buenos Aires a dos velocidades. Por una parte, la velocidad de los grandes medios, donde estos temas casi no aparecen, o aparecen de manera superficial. Ayer creo que el único canal que encontramos mientras se inundaba la ciudad de Buenos Aires era TN, ¿no? Pero lo mostraba como un hecho de la naturaleza, inevitable, con cero responsabilidades. Sí. Y por otra parte, tenemos que se ha ido implementando en los últimos años un gran conjunto de asambleas que están todos los días reuniéndose, haciendo reclamos institucionales, no institucionales, concientizando a la ciudadanía. El sábado pasado tuvimos un plenario de la red de organizaciones barriales. Ahora estamos conjuntamente con el nuevo espacio que impulsamos, el movimiento de la ciudad Somos Quienes la Habitamos, convocando a una semana de resistencia verde para poner este tema en agenda. Nos habría encantado que estos temas se discutan seriamente y profundamente y con nombre y apellido de los actores que intervienen, porque cuando uno habla de que hay una especulación inmobiliaria, uno piensa que es todo el sector inmobiliario, que son los grandes y los pequeños desarrolladores, pero la verdad que es un enclave, un sector que tiene mucha connivencia, afinidad con el gobierno, lo que están llevando adelante esta política, no es ni siquiera una generalidad del sector inmobiliario. Y eso que nos habría encantado que se discuta en plena época electoral. En algún momento, hace un par de años, en alguna elección había salido el nombre de Irsa Constantini, pero en estas elecciones no se discutió absolutamente nada en la ciudad, no se discutió inundaciones, se discutieron estos proyectos solamente mencionándolos, pero no trayendo la envergadura que implica su discusión. Era como uno de los cuantos negocios más de Larreta, ¿no? Pero estos emprendimientos realmente son los emprendimientos inmobiliarios más importantes de los últimos 30 años también en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? De Puerto Madero hasta ahora no hubo emprendimientos inmobiliarios de la envergadura que se van a votar ahora. También por eso, del aprendizaje de los 30 años en Puerto Madero, sabemos que es lo que no necesita la ciudad de Buenos Aires. Digamos, uno veía las fotos de lo que era Puerto Madero y nos podemos imaginar grandes parques públicos. ¿Qué se dijo en esa época? No tenemos dinero para los parques, lo mismo que dicen ahora, ¿no? Necesitamos vender tierra. Además, esto va a traer dinero para el resto de la ciudad, y uno analiza la corporación Antiguo Puerto Madero, que es la corporación estatal de Nación y Ciudad que llevó adelante estas privatizaciones y ventas, nos responden que ni un peso de toda la venta de las tierras de Puerto Madero salió de Puerto Madero. Es decir, todo el dinero que las empresas compraron las tierras se reinvirtieron en el propio barrio. Eso quiere decir que los que compraron tierra, el dinero se les devolvió en inversión pública, en espacio público, infraestructura, etcétera. El resto de la ciudad no recibió un peso. Claro. Para el resto de la ciudad, Puerto Madero no trajo ningún beneficio, trajo pérdida de suelo que podía ser utilizado para equipamiento urbano, para más espacios verdes, equipamiento deportivo, etcétera, etcétera. Claro, un oligopolio sería como un oligopolio inmobiliario. Se pasan la pelota entre inmobiliarias y ciudad y la plata que invierten la recuperan. No ganamos nada, los porteños no ganan nada. Claro, es simple, yo te compro un suelo barato, ¿no? Te compro un suelo abandonado, ¿no? Como lo venden en este momento a Puerto Madero o lo que era el Parque de la Innovación, ¿no? Claro. Un suelo llano, te lo compro barato. El Estado con esa plata, ¿qué me hace? Me hace la infraestructura, me hace el espacio público, me hace el barrio y listo, digamos, ¿no? Y yo que compré un suelo barato, el suelo barato se captura toda esa plusvalía porque el suelo sale más caro. Y el resto de la ciudad no gana absolutamente nada, no ganó ni una vivienda social, no ganó un jardín, no ganó un metro cuadrado de espacio verde por Puerto Madero. Y lo mismo estamos reeditando 30 años después. Puerto Madero no tuvo tanta resistencia social en su momento. Ahora sí estamos generando una conciencia colectiva de rechazo. Obviamente el gobierno se ha ocupado en estos 14 años de generar una cobertura mediática hegemónica
Por suerte tenemos los medios comunitarios, ¿no? Los medios vecinales que apoyan y difunden estas temáticas, pero también tenemos lamentablemente una cobertura política. Esa cobertura política hizo que estos temas no se traten, por ejemplo, en época electoral, y que actualmente se suelen concentrar, por ejemplo, en Costa Salguero, pero no se suelen concentrar públicamente en el resto de los emprendimientos inmobiliarios, ¿no? Lo que estamos poniendo el cuerpo son las asambleas, la ciudadanía. No vemos las estructuras partidarias poniendo todas sus energías en evitar esto, que repito, va a ser los negocios inmobiliarios de mayor envergadura, históricos, y que más perjuicio van a generar para los porteños y porteñas. Estaremos bien de cerca los medios alternativos, comunitarios, donde tenemos que estar cubriendo este escándalo que vos describías que sucederá el jueves y todo lo que rodea, e insisto, al gran laburo que hacen desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad y desde la DEFE. Jonathan, sabemos que es un día recontra movido, te hiciste el rato para conversar, para ponernos en tema, para ayudarnos a entender, así que súper agradecidos, te seguimos en redes y se repetirá próximamente, si te parece. No, muchas gracias por el espacio y el apoyo. Placer. A disposición siempre. Buena semana, gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. A Jonathan Valdivieso, lo ven en pantalla, abogado especialista en medio ambiente, urbanidad y derechos humanos. Es muy alarmante la situación en la ciudad de Buenos Aires. Es en el peor de los sentidos, lo digo, poético en el peor de los sentidos, tener la terrible inundación que veíamos ayer con autos arruinados, gente que cuánto perdió la gente que por ingreso de agua en un caño de escape se quedó sin auto, un palo y medio, ¿cuánto sale arreglar eso? Y el jueves, en 4 días, tenemos una votación escandalosa, el remix de proyectos de especulación inmobiliaria que va a clavar Horacio Rodríguez Larreta antes del cambio en la composición de la legislatura. Bueno, muy claro lo explicó Jonathan la situación, queríamos tener la notita un poquito antes porque el tema estaba ardiendo.